Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en un nuevo video. Esta vez les voy a presentar el autoestéreo que me acaba de llegar en este momento, que les había prometido eh, en, en el panel de comunidad. Es un estéreo chino de marca eMars de 7 pulgadas, el cual tiene la característica de tener Android 8. Vamos a verlo, vamos a probarlo. Vamos a checar todas sus características y que también funciona para hacer un estéreo Android y para ser el más barato del mercado. Vamos a ver qué les parece. Comenzamos el video, amigos. Bueno, amigos, lo primero que vamos a hacer es sacarlo de su cajita para ver qué es lo que contiene. Vamos a sacarlo y vamos a ver. Primero que nada, contiene su arnés. El arnés que trae para hacer las conexiones de las bocinas y del voltaje a nuestro automóvil. Trae un cable USB en el cual vamos a poner nuestras memorias USB para poner nuestra música. Un segundo cable USB que también nos va a servir para la misma función, o ya sea Mirror Link también. El cable de video, salida de video, auxiliar, salida de audio para la salida de audio para amplificador, o ya sea la salida de video y audio para pantallas adicionales. También lo trae, es un arnés también pequeño. La salida de video para la cámara de reversa, los soportes para instalarlo a nuestro auto, también trae el GPS, la antena GPS, y también trae nuestra cámara de reversa con todos sus aditamentos para hacer la conexión, su cable largo. Ahora vamos a sacar nuestro estéreo, el cual viene de esta manera. Vamos a sacarlo. Aquí podemos verlo. Este es nuestro estéreo de 7 pulgadas eMars. También tenemos el manual de usuario, que aquí nos lo muestra. Es un manual de instrucciones donde nos dice todas las características y las precauciones de uso. Un manual de usuario, ya saben, de este tipo de estéreos es muy limitado, pero nos dice todo, las conexiones de los arneses y dónde está ubicado cada cosa. Bueno, pues vamos a conectarlo y para ver cómo funciona. Vamos a encenderlo a ver qué tanto dura en iniciar. Pues ya lo tengo conectado, amigos. Vamos a encenderlo. Yo ya lo tengo conectado a la fuente de poder. Vamos a ver cuánto tarda en iniciar. Cuánto tarda en encender. Vemos que está iniciando el sistema Android. Ya inició. Si nos damos cuenta, tenemos
el menú. Yo ya lo había encendido para al momento de conectarlo. Si se dieron cuenta, la música se quedó encendida y al iniciar inició sola. Es una característica como la de cualquier estéreo. Ya ves que puedes apagar el automóvil y tienes música encendida, y al encenderlo continúa donde está funcionando la música, donde está reproduciéndose. Vamos a ver qué nos ofrece en las aplicaciones y en las funciones que tiene este estéreo. Primero que nada, la pantalla principal nos muestra el GPS, la radio, las opciones de Bluetooth, el botón de menú de aplicaciones, música para escuchar sus MP3 y ajustes. En GPS inmediatamente nos abre Google Maps. Al abrirlo todavía no lo tenemos conectado, así es que vamos a regresar a la pantalla de inicio. Al poner en radio nos sale pues la opción de radio, la cual si salimos acá directo no deja de sonar. Sigue sonando. Para que se salga de radio tenemos que salir de acá. La opción de Bluetooth, la cual nos sirve para activarlo y emparejar con nuestros dispositivos. Aplicaciones, las aplicaciones Android que nosotros le podemos poner, o las que ya trae predeterminado. Trae Google Chrome, las opciones de Bluetooth, calendario, calculadora, el navegador, el Phone Link para hacer Mirror Link, que es en otro video voy a poner cómo configurarlo. La Play Store, Settings, el gestor de archivos y el DVR USB. Trae también la aplicación de YouTube, la cual vamos a probarla para ver cómo funciona desde el Wi-Fi. Regresamos al menú principal. Vamos a la pestaña música, la cual nos muestra la música que ya trae predeterminada. Por ejemplo, trae esa que son unas canciones chinas. Nos aparece aquí la playlist, que son esas dos canciones. Regresamos al menú principal, ajustes, configuración de sonido. Nos muestra un pequeño ecualizador, información de sistema, el cual nos muestra que tiene 16 GB de almacenamiento interno, un CPU A7 de 1.3 GHz con 4 núcleos. La resolución de la pantalla es de 1024 x 600. Nos dice que trae Android 8.1 Go. En configuraciones de fábrica es para resetearlo a las instancias de fábrica, el cual el código es 8888. Configuración de vehículo, nos muestra esto. La verdad, en este momento no sé qué significa esto o cómo nos puede dar datos sobre el vehículo. Configuración de Android, que son las configuraciones normales de Android, el cual es donde podemos configurar el Wi-Fi, el uso de datos, pantalla, sonido y notificaciones, almacenamiento, aplicaciones, todo, las cuentas, seguridad, todo podemos configurar ahí como si fuera una tablet o un teléfono Android normal. Detección del GPS,
En este momento no me muestra ninguna satélite, ya que no está conectada a la antena. Configuración del volumen es para los diferentes tipos de audio que vamos a manejar, de llamadas, y vamos a utilizar manos libres, y los medios que vienen siendo los videos y el audio que vamos a escuchar. El brillo de la pantalla, la navegación, qué aplicación vamos a utilizar como predeterminada. Ya ven que también podemos instalar el Waze o el Waze, como quieran llamarle, y pues nos va a manejar también mapas ya descargados. Instrucciones para la dirección. Pues esto no lo he checado, pero creo que es los botones donde los puedes acomodar. Ajuste del logo. Podemos poner el logotipo predeterminado de, ya sea de tu marca de automóvil o la marca que tú quieras. Hasta un logo animado podemos poner. Y en otras configuraciones podemos poner pues lo que nos muestra aquí. Regresamos y pues vamos a hacer una prueba de audio para que escuchen cómo suena. Ya le conecté una pequeña bocina, la cual en previas ocasiones con otros estéreos he hecho la prueba. Vamos a poner esta canción que trae aquí por unos breves instantes. Podemos cambiar, subimos volumen, podemos controlar también de acá. Tiene buena calidad de audio. Vamos a hacer una prueba de video para que vean cómo se mira la calidad de las películas o de los videos en HD. La prueba de audio la vamos a hacer con una USB, la cual la vamos a conectar a nuestro estéreo por la parte de atrás. Bueno, trae un cable el cual vamos a conectar, que se conecta por un pequeño arnés atrás. Trae dos conexiones de este tipo para nuestro automóvil. La vamos a conectar para ver un video, para ver cómo se ve, qué calidad nos da. Nos vamos a aplicaciones, gestor de archivos, encontramos la memoria, buscamos el video y nos damos cuenta que lo reproduce de muy buena calidad. Video muy breve en el cual les voy a presentar este producto que me ha parecido de gran utilidad, y pues espero que para ustedes también les sirva. Es un video 1080 y lo reproduce totalmente fluido, sin ningún problema. Vamos a adelantarlo y lo cargamos sin nada de lag. Funciona perfectamente. El cual vamos a utilizar. Si nos damos cuenta, tiene la calidad, estos adaptadores. es muy buena y sin ningún tipo de Lo vamos a poner, no lo de voy a problema al quitar reproducirse. y vemos lo fácil que es. Bueno amigos, esa fue la prueba de video. Por lo pronto hasta aquí vamos a llegar en este video, ya que como son muchas las funciones nos podemos extender demasiado. En otro video vamos a hacer otras pruebas y vamos a ver cómo funciona, para continuar con
probando este que es el estéreo más barato del mercado que tiene Android. Muy accesible, la verdad, y con muy buenas especificaciones para el precio. Pues continuamos en el otro video. Recuerden dar like y suscribirse para seguir subiendo este tipo de contenido. Si te gustó, suscríbete, nos ayudas mucho en el canal. Hasta pronto, amigos.